Bueno, entonces lo que comentábamos. Tenemos aquí lo que es la tabla de la verdad, en el que yo voy a colocar todas las salidas que valen 1. De forma que cuando yo lo que hago es configuro, o cuando quiero saber el valor de la función, lo que tengo que hacer es tomar todas las funciones que tienen valor 1 de salida. Entonces, el álgebra de Boole. Recordar que el álgebra de Boole lo que tenía es unas leyes fundamentales del álgebra de Boole, que son estas que tenemos aquí y que supongo que recordáis cuáles eran. Que A más no A es un 1, que A más no A, todas las leyes del álgebra de Boole, con incluidas la asociativa, la conmutativa, la distributiva, la de excepción, y unas que se utilizan muchísimo, que son las de Morgan, que lo que me sirven es para convertir funciones lógicas OR en NAND y viceversa. Bueno, lo tenemos aquí. ¿Alguien quiere que hagamos alguna paradilla en algo? ¿Nada? Pues tiramos para adelante. Las funciones lógicas elementales. Funciones lógicas elementales con que yo me voy a encontrar son estas, las básicas. La puerta lógica I, la O, la inversora, la NAND, la NOR, la O exclusive, la NOR exclusive y luego el buffer o el amplificador de corriente. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis todos de ellas? ¿Os acordáis cuáles eran las funciones? Os saco los exámenes y miramos a ver qué pasa. No, mejor que no. Mejor corremos un estúpido velo. Vale, entonces... Bueno, pues aquí lo tenemos. A continuación, pues para obtener lo que hemos dicho antes, los valores de una función, lo que hacemos es partir de la tabla de la verdad, tomar todas las salidas que valen 1, y si lo que utilizamos es la primera forma canónica que se llama, o los minter, lo que hacemos es tomar todas las variables que valen 1 como literales y las que valen 0 como invertidas. Y lo que hago es expresarlas en forma de suma de productos. Esta es la primera forma canónica. Poco más tengo yo que decir. Aquí tengo alguna explicación de cómo pasar de la primera a la segunda forma canónica, pero por supuesto que ahí no nos metemos ni para atrás. Simplificación de funciones, recordar que era mediante tablas de Carnot. Entonces, bueno, pues tenemos aquí las tablas de Carnot. ¿Cómo se confeccionaba una tabla de Carnot? Nosotros realmente aquí en el curso no vamos a necesitar utilizar esto. Entonces, bueno, pues lo voy pasando, pues para ir pasando un poco, pues para animaros a que lo miréis, lo estudiéis, le echéis un vistazo y eso sí, todas las dudas que tengáis, me preguntáis. Tablas de Carnot, lo tenéis aquí, incluso tengo algunos vídeos grabados de esto, el que quiera me dice y yo se los dejo. Cómo se simplifica por tablas de Carnot y poco más, toda esta estructura. ¿De acuerdo? Entonces esta es toda la parte del álgebra de Boole. ¿Alguien quiere que toquemos algo en especial? ¿Algo que no se acuerde? No le echéis vergüenza. ¿Nada? Pues adelante, tiramos a la segunda parte. Cada vez vamos a ver cosas que tienen más que ver con nosotros. Y la siguiente cosa que tenemos aquí es la parte de representación de la información, que esto sí hemos visto. Esto lo hemos visto ya aquí en clase cuando empezamos a trabajar con C. Y bueno, esto sí que ya no lo repetimos. El que tenga alguna duda tendrá que ser fuera de horas. Unidad aritmético-lógica. Aquí ya empezamos a necesitar o a trabajar con cosas que nos van a hacer más falta. Bueno, primero, la representación a través de información, que ya lo vimos, cómo representar los números, coma más signo, complementa 1, complementa 2, exceso 128, y luego vamos a empezar a ver los diferentes elementos que conforman una unidad aritmético-lógica. Recordar que una unidad aritmético-lógica era un elemento que estaba colocado dentro del microprocesador, que lo que servía era para hacer precisamente operaciones aritméticas y lógicas sencillas. No era el coprocesador matemático. Entonces, toda unidad aritmético-lógica está compuesta internamente, básicamente, internamente, lo que tiene es todos los elementos
para realizar las operaciones para la cual tiene capacidad, si tiene que ser capaz de sumar, restar, multiplicar, dividir o exclusiva, pues tiene que tener esas funciones, y luego lo que suele tener normalmente o puede tener normalmente es un multiplexor, de forma de que en función a ese multiplexor yo le voy a meter los resultados de cada una de las operaciones aritmético-lógicas que hemos comentado, de forma que en función del número que yo le meta al selector de ese multiplexor, lo que voy a hacer es seleccionar a la salida el resultado de la unidad, o sea, todas me hacen la misma, todas me realizan en función de los valores de entrada todas las operaciones al mismo tiempo, y todas presentan el valor en su salida. Lo que hago con este multiplexor es seleccionar a la salida final cuál de esos elementos son los que me presentan el resultado final, para lo cual lo que tenemos que hacer es tener dentro de esta unidad aritmético-lógica todos los elementos que sean capaces de realizar esas operaciones. Por eso, en este tema, lo que hacemos es analizar todos los elementos primero por separado, y luego pues, bueno, ver cómo se pueden conjugar para acabar configurando una unidad aritmético-lógica. Bueno, entonces, lo primero con que nos encontramos aquí es un clásico, es el de un circuito sumador y un circuito sumadores y restadores. Bueno, pues aquí como tenemos puesto cómo se hace un circuito sumador. Bueno, ¿cómo es por dentro un circuito sumador? Bueno, en este caso es un semisumador. Un semisumador lo que tiene son las dos entradas, este es de un bit, las dos entradas de un bit cada uno y una salida. Y tiene un bit de carry, porque claro, cuando yo sumo dos números, sin signo, cuando yo sumo dos números, dos bits, pues yo puedo sumar como mucho el 1 más el 1, y el resultado del 1 más el 1 me va a dar 0, y me va a dar una llevada, me va a dar un carry. Entonces un sumador lo que tiene es una salida S y un bit de carry. Un semisumador. ¿Cómo está hecho por dentro? Así. ¿Por qué? Pues bueno, pues la tabla de la verdad se saca, se simplifica, y punto, pelota. Sin embargo, este no es el elemento que normalmente se utiliza, el que normalmente se utiliza es un sumador completo. Y un sumador completo, ¿qué es lo que tiene? Lo mismo que un semisumador, pero es decir, tiene dos entradas, los dos datos que yo quiero sumar, la salida, el carry out, y luego también tiene un carry de entrada, un carry in. De forma que este elemento se utiliza para configurar sumadores de varios bits, sumadores en batería o en serie. De forma que yo lo que voy a hacer con este es, pues bueno, pues este puede ser el dígito menos significativo. Cuando yo lo sume, lo puedo hacer con un semisumador. ¿Por qué? Porque no tengo un carry de entrada. Al dígito menos significativo no le entra nunca un carry. Pero sin embargo él es capaz de generar un carry. Y este carry lo que tiene que hacer es colocarse aquí. Si yo tengo que sumar números de esta manera, yo lo que hago es con este carry que tengo aquí, este carry me lo coloco aquí arriba. Es decir, tiene que tener influencia en el siguiente dígito, en el siguiente peso. Con lo cual lo que me hace es sumar esto más esto más esto, y me suma 3 bits y me va a dar el resultado 1 más 1, 0, y me llevo 1. Es decir, este elemento tiene que tener un carry de entrada y un carry de salida. Sin más historias. De forma que yo al final puedo configurar un sumador como este que tenemos aquí. Aquí le llama paralelo, a mí no me gusta llamarle paralelo, pero bueno, se le puede llamar paralelo. Más S batería o incluso más S en serie. Lo que os he dicho, tengo el bit menos significativo, en el cual entra los dos datos a sumar, el bit 0 de la A y el bit 0 del B, le entran y me da la salida S0. Tiene un carry de entrada, tiene un carry de entrada, si es el bit menos significativo, esto tendrá que estar a masa, porque yo tendré que meter un 0. Pero lo que me hace es dar un carry de salida, y que entra al siguiente. Suma A1 más B1 más C1, y salida S1, y me da carry C2, así sucesivamente. Este es un sumador. Esto es un sistema que hoy en día no se utiliza en los microprocesadores ni por el forro, porque tiene un problema gravísimo, que es un problema de tiempo. Tener en cuenta que aquí yo me voy a encontrar dentro de un sumador, me voy a encontrar una estructura como esta que tengo aquí. Entonces, en esta estructura que yo tengo aquí, y esto sí empieza a ser importante, en algunos detalles. En esta estructura que yo tengo aquí tengo 5 puertas lógicas. Bueno, sí, pero realmente lo que tengo es 1, 2, 3 etapas de puertas lógicas. Porque yo lo que tengo es los dos datos que meto aquí.
Me entran estas puertas lógicas y cuando se hace lo que tiene que hacer, el resultado se me presenta aquí. Y le ha pasado una puerta lógica. Llega aquí y se encuentra con otra. Ha pasado otra puerta lógica y aquí ya ha terminado, sí, pero aquí todavía no. Es decir, aquí tiene otra puerta lógica. Es decir, yo aquí tardo, si tenemos en cuenta los tiempos de propagación, que es hoy en día una cosa importantísima en los sistemas basados en procesadores, en microprocesadores, si el tiempo de propagación de la familia, pues me dice el fabricante que es un nanosegundo, resulta que lo que va a ocurrir es que en hacerse esta operación va a tardar un nanosegundo. Y esta 2, y esta 3. Es decir, en obtener el resultado final a la salida voy a tener porque va a tener que pasar 3 nanosegundos. Bueno, eso no es mucho, depende, no es mucho, pero si yo tengo en cuenta un sumador como este que tenemos aquí, en el que tenemos que este tarda 3 nanosegundos, pero claro, hasta que no termina este con el carry, el resultado de este no es válido. O sea que son 3, 3, 3, 3, así sucesivamente. Es decir, el tiempo de propagación de este sumador es 3 nanosegundos por el número de bits o el número de sumadores que yo tenga aquí. Si estoy hablando hoy en día de un microprocesador de 64 bits de bus de datos, 64 por 3, 180 nanosegundos. Y resulta que me estoy rompiendo los cuernos para mejorar la tecnología, para mejorar el silicio, para que tenga la menor anchura posible, para conseguir los mayores tiempos de propagación, para poder que eso vaya. Ahora ya no está tan de moda, pero hasta hace poco, si recordáis, la moda era, no, me he comprado un ordenador de 2 gigas, no, yo uno de 2,5, no, yo uno de 2,7, no, el mío tiene 3 gigas. O sea, cuanto más reloj tenía, es que el ordenador iba más deprisa, y era cierto. Pero si luego le ponía yo una mierda de sumador como este, pues en hacer una suma de estas tardaba la tira. Con lo cual esto pues no. Bueno, pero ahí está, la idea es esa. Para un restador, la estructura es la misma, solamente que lo que me tiene que hacer es dar distintos resultados. Y para dar distintos resultados tenemos diferente tabla de la verdad. Y a partir de esta tabla de la verdad, internamente me sale un circuito diferente, que es igual que el anterior, pero con la diferencia de que aquí, en la A, tengo una inversión. Esto es O exclusive AND, y sin embargo aquí tengo O exclusive AND, pero aquí tengo una inversión. O sea, es lo mismo, pero con eso. Pero bueno, esto es un semi-restador. Para hacer un restador completo, pues bueno, pues tengo una estructura similar a la anterior. Un restador completo se hace así, y para hacer un restador paralelo o en cascada, pues tenemos una estructura igual que la que hemos visto con el sumador, con el mismo defecto que tenía el sumador, con la acumulación de tiempos de propagación. ¿La restas en complemento a 2 o cómo lo haces? En principio es una resta sencilla, sin complemento a 2, sin signo, vamos a decir. ¿Restas sin signo? ¿No Sí. puedes restar 4 menos 5? En este no, porque esto es ten en cuenta que esto es una estructura teórica, ¿no? Luego por dentro, cómo hacemos un restador en complemento a 2, ya se puede hacer. Incluso en este mismo ejercicio, el último problema es un restador, me parece que es en complemento. Sumador serie, que eso ni lo tocamos. Y bueno, pues aquí lo que sí se utiliza hoy en día, en estas estructuras, son los sumadores con acarreo adelantado. Esto, vuelvo a insistir, esto es pura teoría, que luego nosotros no vamos a utilizar, pero ojo, tenemos que saber un poquitín qué hay por ahí dentro. Los sumadores de acarreo adelantado, ¿en qué se basan? Se basa en una filosofía, en que al final yo voy a hacer el mismo sumador que tenía antes, de 2, 3, 4, 5 bits, pero voy a penalizar hardware en base a mejorar velocidad. Es decir, en este caso que tenemos aquí, esto que tenemos aquí es un sumador de 4 bits. Me va a sumar B3, B2, B1 y B0. 4 bits. Y vemos que la cantidad de puertas lógicas que tiene son enormes. Sí, pero nos encontramos con una gran ventaja, si os dais cuenta, que las etapas por las cuales tienen que pasar las señales para obtener la suma de salida son una etapa, 2 etapas, 3 etapas, 4 etapas. Es decir, tardaría en realizar la suma 4 nanosegundos. Si en lugar de ser un sumador de 4 bits fuese de 64 bits, la cantidad de puertas lógicas
es enorme, pero tardaría en ejecutar la suma una etapa, 2 etapas, 3 etapas, 4 etapas. Es decir, es un tiempo constante, a pesar de la cantidad de bits que yo quiera tener. ¿Qué penalizo? Cantidad de puertas. ¿Qué penalizo? Espacio. Lo que pasa es que hoy en día pues no es tan grave meter muchísimas puertas en poco espacio. Los niveles de integración de los circuitos integrados es muy grande, pero es que es bestial. Entonces, bueno, hoy en día, en otras épocas sí era un problema el conseguir unos niveles de integración grandes. Hoy en día ya no es tanto problema. Entonces, bueno, pues se penaliza la cantidad de puertas o el nivel de integración sobre la velocidad, que es lo que estamos trabajando hoy en día, porque, además lo sabéis, ¿no? Hoy en día, hasta hace poco, como os he dicho, la tendencia era que el ordenador sería 2,5, 3, 3,5, 4, si no recuerdo mal, llegaron casi hasta los 5 GHz, si no recuerdo mal, de velocidades de reloj, los ordenadores de sobremesa. Hasta que ya llegó un momento en el que se veía que por ahí no se podía seguir, es como el coche. Es pretender darle velocidad al coche en base de meter potencia de motor. Llega un momento en que sí, potencia de motor sí, pero dinamismo, suspensión, no, o sea, no, por ahí no puedes ir. Entonces lo que se hizo fue ya empezar a recordar al core duo, doble núcleo, es decir, hacer un procesamiento paralelo. Y luego, pues hoy en día, mi ordenador es un i7, es decir, tiene 7 núcleos. Tiene 7 procesadores, y puede ejecutar 7 instrucciones a la vez, con lo cual ya te permites que el reloj, la frecuencia de reloj baje. Y una cosa muy importante, pero que muy importante y también para nosotros, hemos conseguido eso. Ahora mismo los ordenadores están trabajando con varios núcleos y lo que hemos hecho es bajar la velocidad de reloj. ¿Qué hemos conseguido bajando la velocidad de reloj? Pues hemos conseguido que vaya en principio más despacio, pero como ejecuto más instrucciones al mismo tiempo, obtengo un mejor rendimiento. Pero cabría pensar que si yo sigo dejando mi core que tengo con 7 núcleos a los 4 GHz, que eso iría el doble de rápido que lo que va el mío. Si yo tengo 1 a 2, y en vez de andar a 2 GHz le hago trabajar un reloj de 4 GHz, iría al doble de velocidad. Sí, pero ocurre un grave problema, y es que lo mismo que los coches. Un coche que va a mucha velocidad, mucha potencia, ¿qué problema tiene? El consumo. ¿Qué le ocurre a un procesador que va a mucha velocidad? El consumo. Entonces, el grave problema con que nos encontramos es con el consumo. Entonces, bueno, aquí claro, pero alguien me dirá, sí, pero es que si metes 7 núcleos, esos 7 núcleos van a tener 7 veces más de consumo que un solo núcleo, efectivamente. Así es. Entonces, ¿con qué juegas? Juegas balanceando las dos cosas. Entonces, hoy se tiende a aumentar el hardware y a bajar un poco el reloj para bajar consumo. Y lo digo porque esto nos puede venir bien a la hora de hacer el análisis de los microcomputadores. Cuando yo tengo que trabajar con microcomputadores, muchas veces, se cae en la tentación de pensar, joder, es que este microcomputador es una caquilla. ¿Por qué? Porque tiene un reloj muy bajo. Claro que tiene un reloj muy bajo. ¿Por qué tiene un reloj muy bajo? Porque tienes de bajo consumo. Entonces, claro, queremos hacer aplicaciones que tengan bajo consumo, pero claro, el bajo consumo pasa por tener un bajo reloj. Es que yo necesito más velocidad, bueno, pues cógete uno que tenga más reloj, pero ten en cuenta que va a tener mayor consumo, con lo cual los equipos que tú puedas hacer pueden tener menos autonomía. Entonces, bueno, pues hay que jugar con esas historias. Y este es, bueno, pues una primera toma de contacto con estas filosofías. Bueno, sumador completo de un bit con el rebose. Cuando yo, sin meternos otra vez en detalles, cuando yo hago un sumador, pues al final resulta que yo me voy a encontrar, como os he dicho antes, que tengo un carry in, que tengo un carry out, un carry de llevada, y también me puedo encontrar con un overflow. Si yo estoy trabajando, cuidado la cámara, si estoy trabajando con signo, pues tengo que andar con cuidado, porque si yo estoy trabajando en 8 bits y estoy diciendo que el octavo bit es el bit de signo, cuidadín, que como tenga un carry en el bit 7, que pasa al 8, me puede provocar que me cambie el valor del octavo bit. Y al cambiar el valor del octavo bit, si trabajo con signo,
estoy cambiando el signo del resultado, y eso no puede ser, ¿no? ¿Me explico? Si yo estoy trabajando en 8 bits, si yo trabajo en 8 bits, los 7 bits menos significativos, en 8 bits, estos 7 bits, 7 y 1, esto es el valor absoluto, me da lo mismo que represente en signo, en coma flotante, en complemento a 1 que en complemento a 2, este es el signo. Si yo sumo aquí dos números, estos 7 bits con esto que tengo aquí, claro, yo lo que me puede ocurrir es que, imaginaros, el 1, un 1 y 7 ceros, y 6 ceros, un 1 y 6 ceros. Imaginaros que esto es así, 0 y 0, es decir, este es un número positivo y este es un número positivo, los dos son números positivos. Si yo lo sumo, ¿qué me ocurre aquí? Me ocurre que 1 más 1 es 0, me llevo 1, 1 más 0, 1, es decir, el resultado que me da aquí es que el resultado es un número negativo. Y va a ser que no, va a ser que el número 128 más 128 me da 256. Y 256 no es un número negativo, ya, pero yo no puedo representar el número 256 en 7 bits, necesitaría 8 bits, y el 8 es el de signo, entonces no puede ser. Entonces, bueno, pues ese es el el overflow, el sobre rebasamiento. Entonces, bueno, pues en este caso los sumadores lo que suelen tener es carry de entrada, carry de salida, y el overflow. Incluso, todavía no es el caso, pero veremos que la unidad aritmético-lógica me puedo encontrar también con el flag de 0. Vale, más cosas, comparadores. Yo ya empiezo a meterme dentro del microprocesador, del microcomputador. Cada vez que veo cosas de estas, ya empiezo a analizar el microcomputador. Os pido que por lo menos sepáis que está esto aquí, y cuando nos toque, que nos va a tocar, pues bueno, pues que sepáis que podéis retornar aquí. ¿Qué va a ser un comparador? Pues un comparador va a ser un elemento que va a tener dos entradas, como este que tenemos aquí, va a tener dos entradas de datos. ¿De cuántos bits? Depende. ¿De qué depende? De la capacidad del comparador. Puede ser un comparador, si yo estoy diciendo que este es un comparador de 4 bits, va a tener una entrada A de 4 bits, una entrada B de 4 bits, y me va a comparar las dos palabras, la palabra A con la palabra B. Y el resultado que me va a dar es, en caso de que A sea mayor que B, me va a dar un 1 por aquí, en caso de que sea igual, me va a dar un 1 por aquí, y en caso de que A sea menor que B, me va a dar el 1 por aquí. Como así me lo demuestra esta tabla de la verdad. Entonces, un comparador va a ser exactamente eso, un elemento que me va a comparar dos palabras de n bits, y va a tener 3 bits de salida, mayor, menor o igual, punto. ¿Cómo está hecho por dentro? Bueno, pues dentro puede estar hecho como se representa aquí, pues bueno, pues a partir de esta tabla de la verdad y con estas funciones para el caso de un comparador de un bit. Comparadores de n bits, incluso comparadores en cascada. ¿Cómo puedo hacer yo comparadores de m bits con comparadores de n bits? Haciendo comparaciones en cascada, como por ejemplo vemos aquí. Bueno, tampoco tiene mayor importancia. A nosotros, a final de cuentas, lo que nos va a interesar es que yo voy a considerar en este caso que tengo un comparador de 16 bits. Entonces me compara A, que tiene 16 bits, con B, que tiene 16 bits, y en función de ello me da si A mayor, menor o igual que B. Y punto. Comparadores. Por ejemplo, uno de 24 bits. Vale. Otra cosa también muy importante, sobre todo en transmisiones, los generadores y detectores de paridad. ¿Qué van a ser eso? Van a ser unos circuitos que lo que me van a hacer es detectar la paridad de los números, de las palabras con las que yo quiera trabajar. Cuando yo quiero, este es el primer sistema de control o detección, más que de control, de detección de errores que se sacó, que era el de paridad. Cuando yo tengo que emitir una palabra, siempre me acuerdo de lo mismo. Yo cuando empecé con MS2 quería hacer una transmisión, solo tenía él, lo que ahora llamamos la consola, ahora solo había consola. Entonces tú querías establecer la comunicación con otro ordenador, y a través de los puertos, y lo primero que hacía es mode com1, mode era la palabra para configurar el elemento de salida,
COM1 era el puerto, COM1, COM2, había, COM3, lo que fuese, y ponía esa condición igual a, y empezamos a colocar los parámetros. Uno era 9600, por ejemplo, que era la velocidad de transmisión, el otro era el número de bits de stop, y el otro era la paridad. Ponías paridad par o paridad impar. P o N creo que se ponía, o no, o I, ya no me acuerdo. Entonces, ¿qué quería decir? Quería decir que cuando yo tenía que conectar dos ordenadores, lo primero que tenía que hacer era establecer el protocolo, y poner los dos en las mismas condiciones de transmisión. Y una de las cosas que escogía era la paridad, de forma que si yo le decía a este ordenador, mira, es que yo voy a emitir datos en paridad par, ¿a qué le tenía que poner para que recibiese datos en paridad par? A los dos lo mismo, la misma. Antes de hacer la comunicación venía aquí, Modecom 1, 9600, 7 bit, 8 bit, paridad par, iba ya, Modecom 1, 9600, lo mismo. Y una vez que tenía que hecho eso, me acuerdo, todavía me acuerdo, decías, por ejemplo, yo quiero pasar un fichero de aquí a allá, pues le decías copy, el nombre del fichero, COM1. Entonces, ¿qué hacía ese fichero? Te lo sacaba por el puerto COM1. Antes de haber hecho eso tenía que haber puesto allá copy COM1 fichero.tal. Entonces, bueno, pues los datos iban pasando por la línea serie. Entonces los datos iban pasando por paquetes, por cachos de 7 o de 8 en 8 bits. Si yo le decía que hacía la transmisión en paridad par, quería decir que la cantidad de bits que yo iba a mandar en cada paquete era par. Si yo quería mandar datos en grupos de 8 bits, yo no mandaba 8, mandaba 9 bits. Mandaba los 8 bits y el de paridad. De forma que si decía que tenía que ser, que al final la paridad era par, lo que hacía el interface de comunicación serie era coger esa palabra, contar la cantidad de unos que había, y si había un número impar de unos, él sacaba del bolsillo un 1 y el noveno bit lo ponía 1 y lo mandaba por el cable, y el que estaba en el otro lado recogía los 9 bits. Decía, yo estoy esperando comunicación par, contaba los bits. Decía, bueno, pues tengo un número par de bits. Ah, bien, vale. Como estábamos pensando en hacer paridad par, el número que ha recibido yo es número par, bien. Cogía el último bit, el noveno, lo quitaba de allá y lo echaba a la basura, independientemente de que fuese un 1 o que fuese un 0. Se quedaba solo con los 8. Era como a mí me ha gustado toda la vida decir, ¿no? Es que vamos a trabajar con pañuelo rojo. Es decir, quiere decir que va a haber una transmisión con pañuelo rojo, ¿vale? Cuando yo tenía que coger la información, la cogía, la metía en el bolsillo y cogía el pañuelo rojo. Me iba al otro extremo y en el otro extremo sacaba la información que tenía en el bolsillo y sacaba el pañuelo. Y el que estaba en el otro lado decía, mira, ha venido con pañuelo rojo, está bien. ¿Qué hacía con el pañuelo rojo? Echarlo a la basura. Lo que le importaba era esto, era saber si yo era, en la transmisión de información que había mandado, si era la correcta. Entonces, simplemente servía para eso. Entonces, para eso nos hacía falta un generador de paridad. Y el generador de paridad, en este caso, de paridad par es este. Daros cuenta, si yo tengo que mandar 2 bits, el A y el B, mandaba un tercer bit. De forma que al final, el total de bits tenía que ser par. Si mando un 0, 0, meto un 0. Si mandaba un 0, 1, oye, tenía que meter un 1 para que la cantidad de bits fuesen 2. Con un 1, 0 tenía que meter un 1 para cantidad de bits fuesen 2. Si metía un 1, 1, 0 para que la cantidad de bits fuesen 2. Eso es un generador de paridad y todavía se utiliza, claro. Bueno, pues ¿cómo se hace un generador de paridad? Con una exclusive. Ni más ni menos que eso. Uno de paridad par para 2 bits y para 3 bits, pues exactamente lo mismo. Siempre al final el número de unos, 1, 2, 3, y entonces ponemos el de paridad a 1, que es 4. Generador. Este es el que cogía o no el pañuelo rojo. Receptor. Es el mismo circuito. Entonces el receptor lo que hace era detectar si había aquí error o no había error. Si el número de bits que entra es par, esto me daba un 0. Si es impar me daba un 1. Punto pelota. Esto es generadores de paridad. Y tal y como tenemos aquí, la unidad aritmético-lógica, a final de cuentas, y en este caso, es una unidad aritmético-lógica esta de 2 bits, aunque no está demasiado bien dibujada, a 0, a 1, bueno, podría ser de 2 o podría ser de 25, A0, A3, B0, B3. Es un elemento que tiene 2 entradas, la A y la B,
4 bit 1, 4 bit la otra, 4 bits de salida, A0, output 0, output 3, y tiene unas patillas de selección. En este caso la S0 es la S1, la S2 la S1, la S0 y la M. De forma que yo aquí lo que hago es seleccionar la operación aritmético-lógica que quiero que me aparezca a la salida. Punto. En teoría, por capacidad, esta unidad aritmético-lógica tiene una capacidad de hacer operaciones de 4 bits, 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 son 16 operaciones. Y además tiene las salidas de los flags. Como hemos dicho antes, el carry, el overflow, el signo, la paridad, el cero, diferentes. Que bueno, que en nuestro caso, en el caso de FreeScale lo veremos en el registro de estatus. Poco más hay que decir de la unidad aritmético-lógica. Si alguien tiene ganas de jugar un poco, una unidad aritmético-lógica típica, tópica, desde hace muchísimos años, es la 74181, que es una unidad aritmético-lógica que tiene un tiempo de propagación de 7 nanosegundos, que no es poco, tampoco, cuya representación lógica, cuya simbología, este es el símbolo lógico, bueno, este es el símbolo lógico de esta casa, que ahora mismo no sé, creo que está sacado de Texas esto. Símbolo lógico, pues en el cual tenemos aquí las 4 entradas de la A, las 4 entradas de la B, las patillas de selección, la entrada de carry, la entrada de carry y las patillas de selección. Aquí tenemos las salidas, también 4 bits, y aquí los flags, los registros de estados, los bits de estados. Este es el último carry de salida, este es en el caso de que A sea igual que B, me va a dar aquí un 1, es decir, el flag, lo que nosotros vamos a llamar como flag de 0, este es el, bueno, el G y el P no sé, P la paridad y la G no sé qué es. Si quisiera saber qué es, bueno, ¿cómo está hecho por dentro? Pues así, con todas esas puertas lógicas. ¿Y cuál es la tabla de la verdad? Pues esta que tenemos aquí. Patillas de selección, las S junto con la M o incluso con la CN. Si yo meto en las patillas de selección 0, 0, 0, 0 y en la M meto un 1, ¿qué es lo que me hace a la salida? Me da la A invertida. Si meto un 0, 0, 0, 1 me da A más B invertida, es decir, la NOR. Y así sucesivamente. Esta es la cantidad de funciones que puede realizar, sin mayor historia. ¿De acuerdo? Unidad aritmético-lógica. Nosotros, vuelvo a insistir, la vamos a utilizar en nuestro microcontrolador a la hora de hacer operaciones if, lo equivalente en C a if, que se va a transmitir eso, se va a traspasar a instrucciones en lenguaje ensamblador, que ya las veremos. Pues esas operaciones, entre otras, pues se van a hacer dentro de la unidad aritmético-lógica. En nuestro caso del M0, del microprocesador, porque nuestro microcomputador tiene dentro un microprocesador que es un Cortex M0. Entonces, bueno, pues dentro de ese microprocesador nos vamos a encontrar pues, con una unidad aritmético-lógica que no tiene por qué ser esto. ¿De acuerdo? Buena chapa, estoy en mi medio. Venga, lo que os pido ahora es un poco de feeling. ¿Todo entendido? Voy a poner luego el examen otra vez, el de la prueba de acceso, o sea que... Y ya no vale decir, no, es que ya no me acuerdo. Y ¿sabes que cada vez que lo digo me convenzo más a mí mismo? Yo no sé qué me pasa. Nada, ¿tiramos para adelante? Pues tiramos para adelante. Y entramos en multiplexores y demultiplexores. Otra vez, esto también lo vamos a utilizar, y por eso quiero que lo trabajemos. Multiplexores y demultiplexores. ¿Qué va a ser un multiplexor y un demultiplexor? A mí me gusta entender el multiplexor y el demultiplexor como los conmutadores de mi época.
Cuando yo tenía en casa aquel equipo de música que me costó un Pioneer, no era nadie yo, ¿no? Un Pioneer. Cuando tenía 21 años me compré un Pioneer y era el rey del mambo yo con aquello. ¿Qué tenía aquello? O sea, tenía radio, tenía entrada de giradiscos, pletina y qué leches, giradiscos, tenía entrada de tape, no tenías, el cassette no lo tenías, pero bueno, por lo menos el amplificador estaba preparado para poder ponerle un cassette. ¿Y qué es lo que tenías delante? Un conmutador, no el redondo y clac, clac, clac. Con aquello que hacías, seleccionabas cuál era la señal de entrada que entraba en el amplificador. ¿Qué era aquel conmutador? Un multiplexor. Era un elemento que tenía, como en este caso, varias entradas y una salida. Y con un elemento de selección, en mi caso era la rueda aquella que yo movía, seleccionaba yo cuál era la entrada que quería tener a la salida. Yo solía ponerme allá AUX, tuner, tape, entonces aquello era el elemento de conmutación. En un multiplexor digital, ¿cuál es el principio? El multiplexor digital es este principio, tiene dos entradas, una salida, y con lo que este es un multiplexor de dos canales, tiene dos entradas, una salida, y tiene una patilla de selección para seleccionar cuál es el dato de los de la entrada que me va a aparecer a la salida. ¿Por qué una? Porque para codificar una de entre dos entradas solamente necesito un bit. Porque cuando yo tenga aquí un 0, lo que voy a hacer es que coja el valor de esta entrada y me aparezca aquí. Y cuando yo tenga aquí un 1, el valor de esta entrada y me aparezca aquí. Si yo tuviese un multiplexor de 4 canales, no, de 3 no hay. Hay de 2 o de 4. 4 canales tendría que tener 4 entradas. Y patillas de selección, ¿cuántas tendría? Para poder codificar una de a entre 4, yo voy a necesitar 2 patillas de selección, de forma que cuando tenga aquí el número 0, 0, la entrada 0, 0, 1, la entrada 1, 1, 0, la entrada 2 y 1, 1, la entrada 3. Y así sucesivamente. Eso va a ser un multiplexor. Este es un multiplexor digital. Este que tenemos aquí es un multiplexor de, como acabo de decir, de 4 canales. 4 entradas, una salida y 2 patillas de selección. En función del número binario que yo meta aquí, el valor que tengo aquí me aparece aquí a la salida. Os dije, me parece recordar a vosotros, que ya me lío, ¿no? Ya además hablo tanto que me lío, que este es el principio de funcionamiento precisamente de los ordenadores o de los microprocesadores, en el que yo tengo un bus de datos. Un bus de datos en el que voy a tener que es el data 0. Y del data 0 yo puedo aquí hacer que la información me aparezca de una memoria, de otra, de la que sea. Entonces necesito un multiplexor. Realmente no se utilizan hoy en día este tipo de multiplexores. Para configurar un multiplexor en un sistema, en microprocesador, lo que se utiliza es una configuración de bus en el que si este es el bit data 0 y las memorias yo las tengo aquí, y tengo que unir las memorias al bus, con lo que se suele utilizar es con puertas triestado. Se hace esto. Una puerta triestado que lo que tiene aquí es una patilla de selección. De forma que lo que yo hago es, la información que yo quiero que me aparezca aquí, lo que tengo que hacer es, desde su origen, desde su fuente, habilitar la patilla de selección correspondiente. Mientras yo, y esto sí que va a ser muy importante, sobre todo para los microprocesadores, mientras yo tenga todas estas a 0, no tengo habilitada ninguna de estas salidas. Estas salidas son triestado. Es una salida que, por si acaso alguno no se acuerda, era el equivalente a esto que tenemos aquí. La configuración de salida de cualquier puerta lógica es esta que tenemos aquí, hecha con transistores, claro. Totem pole, una estructura similar a una totem pole, hecha con transistores bipolares, es esto que tenemos aquí, de forma que yo aquí tengo un 0 si este transistor conduce y este está abierto, tengo un 1 si este conduce y este está abierto, es decir, yo aquí voy a tener un 0 cuando tenga este cerrado y este abierto, o voy a tener un 1 cuando este esté cerrado y este abierto. La puñetera vida tengo que hacer esto, porque si hago eso la lío parda. Si hago esto, la corriente viene por aquí, no hay ningún elemento
que limite la corriente, tengo un cortocircuito y me lo cargo. Al igual que en la puñetera vida, y esto es también muy importante, sobre todo cuando veamos los puertos de salida de los microcomputadores, en la puñetera vida puedo coger yo dos puertas lógicas y unirlas en paralelo. Yo lo que nunca puedo hacer es, por ejemplo, en este esquema que tengo aquí, lo que nunca, bueno, poder, claro que puedes. Lo que nunca debo hacer es esto que tenemos aquí. Porque si yo hago esto, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente, que las dos puertas lógicas pueden darme un 1, como este caso, cerrado y cerrado, con lo cual, pues bueno, pues no pasa nada, yo aquí tengo EC. Me pueden dar las dos un 0, con lo cual en este punto tengo un 0, no pasa nada. Pero ya sabéis que por las leyes de Murphy, lo más normal es que una me dé un 1 y otra me dé un 0. He metido la pata. Que una me dé un 1 y otra me dé un 0. Con lo cual, ¿qué va a ocurrir aquí? Lo mismo que hemos dicho antes. La corriente viene por aquí, no hay ningún elemento que limite la corriente y casca. Estas puertas, ¿qué características tienen? Que pueden ir en paralelo. ¿Por qué? Porque son triestado. Porque estas tienen un tercer estado. Tienen un 1, tienen un 0 y tienen el triestado, es decir, los dos abiertos. Con lo cual yo me puedo permitir el lujo de hacer esto. Pero ojo, en la puñetera vida puedo tener activas dos puertas al mismo tiempo. Siempre tiene que estar una de las 5000 que dan acceso al bus, una puesta a una. Y todas las demás a 0. A final de cuentas, si os dais cuenta, lo que estoy haciendo yo es un multiplexor. Lo que pasa es que no lo estoy haciendo con un circuito multiplexor. Bueno, lo estoy haciendo con puertas triestado, pero no deja de ser un multiplexaje, porque todas estas puertas que yo tengo aquí, todas estas selecciones que yo tengo aquí, todas estas, van a venir a un decodificador, de forma de que, en función de lo que yo meta aquí, del address 0 al address 15, en función del bus de direcciones, yo aquí voy a meter una dirección, y este decodificador, que es monstruoso de grande, lo que me va a hacer es habilitar una única señal de salida del decodificador, solo una, con lo cual me estoy ya garantizando de que solamente una de estas puertas triestados esté activo y solamente uno de los elementos que meto yo aquí presente su información en el bus de datos. Eso va a ser un multiplexaje. Y eso, por supuesto, que lo vamos a utilizar, por supuestísimo. Pero no solo eso, sino que además en los micro, como ya veremos, en los microcomputadores, nos vamos a encontrar también con multiplexores puros y duros, tanto analógicos como digitales. El caso más claro que se va a ver va a ser el de un multiplexor analógico, que no estará hecha con circuitos integrados TTL, está hecho con circuitos integrados CMOS, y que es un circuito, por ejemplo, igual que este, a ver, tapando esto que tenemos aquí, voy a ver si me deja hacer la chulería. Va a ser exactamente igual que este, entre comillas, va a ser igual que este, 4 entradas, una salida, 2 patillas de selección, pero vamos a estar hablando de señales analógicas. Yo voy a poder aquí meter 1 milivoltio, aquí voy a poder meter 10 milivoltios, aquí una onda triangular, aquí una cuadrada, y en función del número que yo coloque aquí en binario, me va a aparecer aquí el milivoltio, los 2 milivoltios, la triangular o la cuadrada. El que yo he puesto aquí, este que teníamos aquí, este no es analógico, este solamente trabaja con señales digitales de entrada. Punto. ¿De acuerdo? Tiramos para abajo, un multiplexor de 8 canales y de los que os dé la gana.
Recordad que os dije el otro día, y ahora lo repito un poquitín, en el caso del microprocesador vamos a utilizar un multiplexor analógico para que utilizando un solo convertidor analógico digital pueda yo poder obtener del exterior, leer señales analógicas pues con un número de canales de 12, 12 o los que toque, ya veremos que hay varios tipos. Entonces, bueno, el efecto práctico final es que es el equivalente a que tengo 12 convertidores analógicos digitales. Siempre con salvedades, que las veremos en su momento. Bueno, ese es el multiplexor. Esto que tenemos aquí lo dejamos. Y luego nos encontramos con los D, multiplexores, que es lo mismo, pero al revés. Es el mismo conmutador que os he dicho antes, solamente que en vez de meter las entradas por aquí y la salida por allá, pues las entradas por aquí y las salidas por allá. Va a tener una entrada, aquí no está muy bien dibujado, va a tener una entrada de datos, va a tener n salidas y voy a tener aquí unas patillas de selección, de forma que 2 elevado a las patillas de selección van a ser las patillas de salida. En este caso que tenemos aquí, este es un doble de multiplexor de 4 canales. Es un multiplexor aquí y el otro aquí. Y las patillas de selección son comunes para los dos, pero bueno, no tiene eso mayor importancia. Decodificadores, que bueno, pues eso os supongo informados. Pues un decodificador lo que va a hacer es hacer una conversión de código. Un elemento que me va a pasar de binario a BCD, de binario a decimal, decimal a binario, etcétera, etcétera, etcétera. Como veremos sistemas basados en microprocesador y veremos mapas de memoria, que lo tenemos que ver, bueno, ya veremos la aplicación del decodificador. Como os he dicho antes, este decodificador va a ser lo que vamos a utilizar para atacar, por ejemplo, como he dibujado antes aquí en plan chapuza, el bus de direcciones para atacar a los chips select de los triestados que teníamos antes, y va a necesitar yo un decodificador. Entonces, bueno, pues estos van a ser los decodificadores. Decodificadores con prioridad, que también los hay, y los buffer. Bueno, un buffer es un amplificador. Al loro, porque sí va a ser esto también importante para nosotros, porque vamos a trabajar con microcomputadores. Y los microcomputadores lo que van a tener son, sobre todo, unos interface de entrada-salida paralelo. Pues bueno, pues simplemente para leer el estado de unos interruptores o para atacar a unos, por ejemplo, diodos LED. Entonces, claro, ¿yo qué es lo que ocurre? Que voy a necesitar muchas veces, y esto es todo el mundo, todo el mundo, voy a necesitar atacar a determinadas cargas de determinada intensidad. Entonces, directamente, y vuelvo a insistir, es muy importante, el microcomputador no me va a poder entregar en algunas ocasiones la suficiente corriente de salida, entonces voy a tener que colocar unos buffers como estos que tenemos aquí. Entonces, un buffer, ¿esto qué es? Un elemento al que, daros cuenta que tiene forma de un triángulo. Forma de triángulo es forma de un amplificador. Para que fuese, sabéis que el símbolo de la inversión es el círculo. Esto es una inversión, aunque esté dibujada la entrada, pero es una inversión. Esto es un triángulo, entonces esto solo amplifica. Es decir, si yo le meto aquí un 1, me da un 1, si meto un 0, me da un 0. Si meto 0 voltios, me da 0 voltios, si meto 5 voltios, me da 5 voltios. Entonces, ¿qué amplifica? Amplifica en corriente. Yo aquí le puedo meter 5 voltios y esto me va a pedir un nanoamperio, y sin embargo le puedo conectar aquí una carga a la que le va a entregar 5 voltios y le va a entregar 10 miliamperios. Entonces, eso es un amplificador de corriente o un buffer. Lo que hace es, en base a este nanoamperio de aquí, coger la tensión de alimentación, coger 10 miliamperios y entregárselos a la carga. Y eso sí va a ser importante. Va a ser una cosa, pero que muy importante, y en su momento también lo analizaremos con un pelín de detalle, a la hora de analizar o de colocar las cargas, o de analizar hasta qué punto mi microcomputador puede atacar o no directamente a una determinada carga. Yo tengo que mirar, mira, es que mi carga es de tantos miliamperios. Tengo que coger el datasheet del microcomputador y ver el puerto de salida, a ver qué corriente me puede entregar. Si me puede entregar la que yo tengo, pues bien, y si no, pues tendré que echar mano de un buffer. Tener en cuenta que esto
presenta un problema, y es que si yo tengo un microcomputador que es capaz de entregar mucha corriente en un puerto de salida, que no sería mayor problema, pues bueno, eso no suele ser mayor problema. El mayor problema es cuando tengo un microcomputador que tiene 4 puertos de salida de 32 bits. O sea, ya tiene 144 pines de salida. Coño, si a los 144 pines de salida le tenemos que dar 10 miliamperios a cada uno, estamos hablando de 14 amperios. Bueno, no, me he pasado, ¿no? 1,4 amperios. Entonces, claro, ostras, la alimentación es... Entonces, bueno, ahí vamos a tener que tener en cuenta este tipo de detalles. Vamos a tener que analizarlo. Y mira, es que el puerto de salida tiene una corriente máxima de tanto, pero la máxima corriente que puedo dar a todos los puertos es de tanto. Entonces, bueno, pues tenemos que echar cuentas. Entonces, ahí juegan un papel muy importante los buffers, los amplificadores, que no son ni más ni menos que simples transistores. Ya os digo que en su momento lo analizaremos, ahora simplemente lo dejamos ahí como punto de referencia. ¿De acuerdo? Entonces, en este tema, sobre todo, multiplexores, demultiplexores, decodificadores y buffers. ¿Alguna pregunta? ¿Un detalle? Nada. Bueno, terminando los multiplexores, esta parte que tenemos aquí, la 1, 2, 3 y 4, es combinacional. Vamos a meternos con el corazón de los sistemas basados en microprocesador, la secuencialidad. Y esa secuencialidad empieza por los biestables. Aquí igual ya empezáis a tener algún problema más de refresco. Y sin embargo, vuelvo a insistir que son cosas parece mentira, pero yo me acuerdo la primera vez que empecé a estudiar microprocesadores, cuando era pequeño, ¿no? No, es que eso tú entiendes como que es una caja que tiene 8 celdas y que ahí metes unos. Y claro, yo ya empezaba por ahí y decía, claro, luego no entendía algo y decía, es que las cajas en las que meto los unos, ¿dónde están? Hostia? Y aquí, os lo juro de verdad, de la buena, que es muy importante estas cosas tan de base, entenderlas, porque va a ser la mejor manera de luego poder entender cómo se programa una cosa, dónde se programa, cómo está, dónde está. Si no, vamos a estar tratando siempre de cuestiones abstractas dentro del micro. Cuando vamos al micro, no, es que este es el registro que sirve para programar tal y cual. Y si solamente lo vemos como una caja, pues se nos van a escapar los conceptos. Entonces es interesante estas cosillas tenerlas en cuenta. Y empezamos con circuitos secuenciales. Y lo primero que tenemos que hacer cuando empezamos con circuitos secuenciales, pues es analizar las células, las cosas elementales de un circuito secuencial, que son las básculas. Las básculas que vamos a ver que tienen dos tipos de comportamiento síncrono y el asíncrono. Comportamiento asíncrono son aquellas básculas que cambian cuando cambian sus entradas de datos, mientras que las básculas síncronas son aquellas que tienen entradas de datos. Bueno, una báscula, empiezo por ahí, es un elemento que tiene que ser capaz de almacenar la información, punto. Yo le meto un dato en una entrada, y ese dato ya veremos cómo puede entrar dentro de la báscula, de forma que luego elimino yo lo que es el dato de entrada y ese dato queda dentro y lo tengo a la salida. Los dos tipos, las asíncronas, yo cambio el dato de entrada y la báscula cambia, punto, no hace falta ningún reloj. Síncronas son aquellas que para que cambie, para que el valor de que está en la entrada entre dentro, hace falta que se abra una puerta, y esa puerta es el reloj, va a ser una señal, un pulso, un write, que solemos decir, una orden de write, de forma que yo tendré un dato a la entrada, tú cambias el dato todo lo que quieras, pero hasta que no des la orden de write, ese dato no entra dentro de la báscula. ¿Tipos de biestables con que nos encontramos? Pues recordar que había dos. En principio hay 4 tipos de biestables en cuanto a su constitución o a su funcionamiento, que son las básculas RS, las D
R, S, D, J, K y T. En principio son eso. Y en teoría, cada una de este tipo de básculas puede ser síncrona y asíncrona. Y es que además, pero, las asíncronas son asíncronas, pero las síncronas se pueden dividir en tres tipos. Los latch, los que funcionan por flanco, y las master slave. Es decir, reloj. ¿Qué es un reloj? Un reloj es una onda cuadrada. ¿Qué es un reloj? Un reloj es esto que yo tengo aquí. Esto es un reloj. ¿Y qué es un reloj? Hombre, resulta que es un elemento que sirve para almacenar información, en este caso tiempo. Pero bueno, si nos resumimos, ¿qué vemos en un reloj? Una aguja. Una aguja que va pasando de raya en raya cada segundo. Es decir, que hay un patrón que es un ciclo, por así llamar, por segundo, que lo que provoca es que cada segundo, en el caso de estos relojes que tenemos aquí, analógicos, pues lo que va haciendo es, mediante un sistema de mecanismos, pues va moviendo, va acumulando movimiento de las agujas del reloj. En un reloj digital sabemos que no. En un reloj digital yo lo que tengo son unos contadores digitales, en los cuales yo meto un reloj de un ciclo por segundo, exacto, y ese ciclo por segundo pues va incrementando el contador de segundos, y cuando el S llega a 59, pues siguiente reloj, ¡pum!, incrementa el de minutos, y así sucesivamente. Es decir, el reloj como tal no es el elemento ese que tiene los dígitos, no. El concepto de reloj es esa frecuencia de un ciclo que yo meto a ese reloj para que se vaya incrementando. Te resulta que como es una onda cuadrada es esto que tenemos aquí. Una onda cuadrada, la forma que tiene una onda cuadrada es esta. Y en una onda cuadrada yo tengo dos estados, el estado 0 y el estado 1. Y en una onda cuadrada, bueno, y aprovecho para hablar más adelante, luego ya tocaremos cuando veamos los timers, aprovecho para decir que esto también tiene un ciclo de trabajo. Y el ciclo de trabajo es la proporción de tiempo que está a 1 con respecto a la que está a 0. De forma que, si una forma de onda como esta cuadrada decimos que tiene un ciclo de trabajo de un 50%, quiere decir que está a la mitad del tiempo a 1 y la mitad a 0. Punto pelota. Un 75% está a las 3/4 partes a 1 y la cuarta parte a 0. Dicho eso, me olvido de eso, llegará el momento en el que trabajemos con ello, y lo que sí me encuentro es que en una onda cuadrada yo me encuentro con un nivel bajo, un nivel alto, y luego me encuentro con unos flancos, flanco ascendente y flanco descendente. Son tres cosas diferentes. Y resulta que las básculas síncronas pueden ser latch flancos o masters. Las latch son aquellas que la báscula cambia siempre lo mismo. Cambia si tiene que cambiar debido a la señal de entrada. La báscula cambia mientras el reloj de entrada está a 0 o está a 1. Es como si yo digo, mira, en esta escuela, en esta clase, yo tengo una puerta. Si es una clase síncrona, yo tengo la puerta cerrada, con lo cual no entra nadie. Salir tampoco, claro. Entonces no entra nadie. Si yo fuese una latch, una activa por nivel, lo que querría decir es que mientras esté la puerta abierta, la gente puede estar entrando. Entonces, bueno, pues la información puede estar entrando durante todo este tiempo. Cuando digo que está abierta, siempre asociamos, no, está abierta, te has equivocado, no, habrás querido decir el 1. Bueno, depende. Eso depende. Porque yo puedo tener una puerta abierta con un 0, digitalmente hablando, con un 0 o con un 1. Punto. Una puerta, recordad, que no sé si os lo comenté el otro día, esto es una puerta lógica. ¿Por qué se le llama puerta? Porque todo eso puedes considerar que es una puerta lógica ahí, que cuando las dos entradas son 1, salida 1, mira, es todo lo que te dé la puñetera gana. Esto es una puerta lógica, ¿por qué? Porque yo tengo aquí un dato de entrada, yo tengo aquí una salida y tengo una cerradura de control. De forma que cuando acá hay un 0, la puerta está cerrada y la información no pasa. Y cuando acá hay un 1, la puerta está abierta y la información pasa. Por eso se le llamaba puerta. Y alguno dirá, sí, pero es que la puerta O es una puerta en la cual yo tengo el dato de entrada, la salida y la patilla de control, de forma que cuando acá hay un 0, el dato que yo tengo aquí a la entrada me aparece a la salida, y cuando yo tengo aquí un 1, ¿qué tengo aquí a la salida? Un 1, pero un 1 siempre.
O sea, si yo meto aquí una onda cuadrada, si tengo aquí un 0, aquí tengo una onda cuadrada, pero si tengo un 1, aquí no tengo la onda cuadrada, la puerta está cerrada. La puerta está cerrada con un 1, la puerta está cerrada con un 0, diferentes puertas. ¿De acuerdo? Simplemente ese es el concepto de puerta. Entonces, en nuestro caso, cuando hablamos de los latch, estamos hablando de que cuando la puerta está en nivel lógico, los datos pueden entrar. Tiene un inconveniente, que durante todo este tiempo, si yo tengo un cambio en el dato de entrada, la puerta va a estar cambiando. Es decir, está demasiado tiempo ahí abierta. Hay otro tipo de puertas que son los flancos, las activas por flancos, que son aquellas puertas lógicas en las que solo pasa el dato de entrada cuando aparece un flanco. Por ejemplo, el descendente. Es decir, oye, ¿qué? El que tenga que entrar va a entrar, pero solo va a entrar en un soplido. O sea, es como si dijésemos, la puerta nunca está abierta. La puerta, chip, chup, se abre y se cierra. El que esté en la puerta en el momento en que se abra, entra. Y el que no esté, no entra. Es decir, el nivel activo es el flanco. Puede ser el ascendente o el descendente, lo mismo que antes, indistinto. Pero eso ya daros cuenta que lo que estamos pretendiendo es acortar el tiempo de entrada de información. Y cuando ya trabajamos por pulsos, lo que hace falta para que la información entre es que se produzca un flanco primero y otro flanco después. Hace falta que aparezcan los dos flancos. Es como si, para entrar en esta sala, ya habéis visto que tenemos un pasillo, tenemos aquí una puerta y otra puerta fuera. Es como si decimos, no, para que entre un dato, alguien estará fuera en el pasillo, lo que tiene que hacer es, primero se abre aquella puerta y el que entra al pasillo intermedio, aquella se cierra y luego se abre esta y entra del pasillo intermedio a este pasillo. Es decir, estamos bloqueando cada vez más el paso de información a ese registro, con sus motivos, con sus porqués. Con lo cual, en teoría, la cantidad de básculas con que yo me encuentro son 4 por construcción y 4 por sincronismo, 4 por 4, 16. Es mentira que luego a la hora de la verdad haya 16, pero en principio 16. Sin enrollarnos demasiado con eso, vamos a analizar muy rápidamente los tipos de básculas. La báscula set-reset, esto lo explico ya además en plan genérico, esto lo tenéis aquí, el desarrollo. La set-reset. La set-reset es la báscula que tiene dos entradas de datos. La asíncrona tiene dos entradas de datos, también se le suele conocer mucho como el circuito de marcha parada. Típico circuito de automatismo, puesta en marcha de un motor por medio de un pulsador y parada por medio de un pulsador de parada, es dos pulsadores. Con uno le das marcha, el motor se pone en marcha, sueltas el pulsador y el motor sigue en marcha. Y si quieres parar, le das al pulsador de parada, el motor se para, sueltas el pulsador de parada y el motor sigue parado. Es exactamente lo mismo. Es una báscula que para que se ponga 1, tengo que meter yo un set y no reset. Para que la báscula se ponga a 0, tengo que meter un reset y no un set. Y la báscula se pone a 0. Y si yo no meto ni set ni reset, se queda como estaba. Me suele gustar a mí decir la típica, no, esta es una báscula de reset, digo, levántate y te levantas. ¿Y qué haces? Te quedas levantado. Siéntate, te sientas. ¿Y qué haces? Te quedas sentado. Y si yo no te digo nada, 0, 0, ¿qué haces? Te quedas como estabas. Y si te digo, siéntate, levántate, todo en uno, pues harás lo que te dé la puñetera gana. Porque en teoría no le debes de decir a una báscula, siéntate, levántate, porque no le puedes decir. Bueno, pues la báscula hace lo que le da la gana, pero no es lo que hay que meterle a una báscula RS. Es como aquel que me dice, bueno, y si al pulsador de marcha y parada para el motor, si le doy al de marcha se pone en marcha, si le doy al de parada se para, y si les doy a los dos, según el circuito que hagas, el motor se para, pero según el circuito que hagas, el motor se queda en marcha. Entonces, bueno, pues eso ya no es cosa nuestra. Báscula RS, que precisamente normalmente se utiliza para este tipo de cosas, para funciones del tipo de marcha parada. Más que nada, pero lo que hacen las RS con los diferentes tipos que hay, que las tenéis aquí, de la que hemos dicho antes, la de nivel, la de flanco y la master slave,
Con lo que nos encontramos a continuación es la báscula T. La RS es de set reset, la D es de delay, retardo. ¿Qué quiere decir esto de retardo? Una báscula T es lo mismo que una RS, porque si recordáis, esto era una báscula RS, esto que tenemos aquí, pero lo que tiene es las dos entradas R y S, unidas por medio de una inversión. Con lo cual ya no me queda la opción de decirle no hagas ni set ni reset, no me queda la opción de meter dos ceros, ni me queda la opción de meter dos unos. Ahí yo meto 0, meto 1. Y tiene una sola entrada, la entrada D, la gente suele decir la entrada D, claro, D de datos no, D de delay. ¿De acuerdo? Se mete un dato, pero es de delay. Cuando yo meto aquí un 1, la báscula se pone a 1, cuando meto un 0, la báscula se pone a 0. En una báscula asíncrona, sin reloj, diría yo, entonces, ¿para qué sirve una báscula? De T. Si le meto un 1, tengo un 1, si le meto un 0, tengo un 0, ¿para qué sirve? ¿Para qué podría servir una báscula T asíncrona? A mantener, ya había dicho. No, porque si le meto un 1, tengo un 1, meto un 0, tengo un 0. Como mucho, para utilizarla como amplificador de corriente. Como mucho, pero para otra cosa no. No tiene razón de ser. La que sí tiene razón de ser es la síncrona, que es aquella que tiene entrada de reloj, que es aquella en la que efectivamente lo que yo meta aquí, entra aquí, ¿cuándo? Cuando esto sea un 1. Cuando esto es un 1, tengo abiertas estas dos puertas y la información entra y se almacena. Cuando yo quito aquí el 1 y dejo un 0, ya puedo aquí cambiar lo que me dé la gana, que esto de aquí no cambia. Esta es como se ve aquí por nivel. Luego las tenemos por flanco, que es un poco rollo, y la Master Slave, que son dos básculas. Lo que he dicho antes, esta es nuestra sala. Este es el pasillo intermedio que tenemos ahí. Con lo cual, cuando yo meto aquí un 0, tengo aquí un 1 y la información que tengo aquí entra aquí. Es decir, abro esta puerta. Pero claro, si tengo aquí un 0, tengo cerrada, la puerta nuestra la tenemos cerrada. Abrimos la de fuera, la información entra, cerramos esta, la información no pasa. A continuación meto aquí un 1, con lo cual tengo aquí un 0, cierro la puerta esta, pero al meter aquí un 1, habilito esta otra puerta, con lo cual la información que tengo aquí, pum, entra aquí. Es decir, para que la información que yo tenía aquí a la entrada me aparezca a la salida, necesito meter de reloj primero el 0 y luego el 1. O sea, los dos niveles de reloj, con lo cual es una Master Slave. Y esta sí es la típica puerta lógica de una, que es como la memoria estática de un ordenador. No es que yo tengo un ordenador que tiene 8 gigas de memoria. 8 gigas de memoria. 8.000 millones, bueno, que son más, de posiciones de memoria. ¿De acuerdo? Y además en cada posición de memoria 8 bits. O sea que mi ordenador tiene 64.000. ¿Me estoy pasando? No, no me estoy pasando, no. 64.000 millones de básculas D tiene mi ordenador. Y en cada báscula D pues se guarda un bit de información. ¿De acuerdo? Son memorias, vuelvo a insistir, es como se hace la memoria estática, que es la memoria rápida de un ordenador. Ya veremos que hay diferentes tipos de memoria, en su momento lo veremos. Hay memoria RAM estática, que es esta. Tuvimos la memoria RAM dinámica en su día. Además es que esto es curiosísimo. Uno ya cuando tiene una edad se permite ver las cosas hacia atrás en perspectiva y ve cómo evoluciona. Y es que os digo de verdad, pasa que ya me acabaré muriendo yo también, claro, pero es que vas viendo yo cada vez más lo importante que es asentar ciertos conceptos de estos. Pues, es que eso ya no se lleva, ya no se usa. Y resulta que pasan 5 años y oye, que se está usando eso. Pues si se dejó de usar, claro, pero se ha vuelto a usar. Era memoria estática en un principio, ojo, tenía mucho consumo. Muchas puertas lógicas, los niveles de integración eran pequeños y conseguir memorias de mucha capacidad era caro. Y tenían bastante consumo. A alguien se le ocurrió la idea de las memorias dinámicas,
que realmente lo que hacían es, para guardar la información, aprovechar un transistor MOS, un transistor FET. Transistor FET, si recordáis, tenía una alta impedancia de entrada. Es decir, equivale a un condensador. Dos terminales separados por un aislante, porque tiene una alta impedancia de entrada, quiere decir que hay un aislante. O sea, que eso equivale a un condensador. Ahí se le ocurrió, oye, y si resulta que si yo meto ahí un 1, ese condensador se carga, se queda cargado, y como tiene alta impedancia de entrada, en principio no se descarga. Eso puede servir para almacenar información. Ah, pues es verdad. Y empezaron a almacenar información en eso, en un puñetero transistor almacenaban un bit. Con lo cual hubo una explosión espectacular con respecto a las memorias de los ordenadores. Salieron las memorias dinámicas, que unas capacidades enormes, unos consumos pequeños, unos precios tirados, por todos los ordenadores a por ellas. Hasta que, claro, una vez que ya se tenía hecho eso, el ordenador se le pidió velocidad. Y al pedirle velocidad, alta frecuencia, resulta que ese condensador tenía la famosa capacidad, la famosa reactancia, que todos sabemos, igual a 1 partido de 2pi FC. Entonces, claro, esto era pequeño, bueno, pero como estamos trabajando en las frecuencias pequeñas, no pasaba nada. Pero a medida que el ordenador empezó a correr, a aumentar la frecuencia de reloj, esta frecuencia subió. Y al subir esta frecuencia, esta impedancia bajó. Y al bajar esa impedancia, resulta que se descargaban los condensadores. El condensador no respondía a esas velocidades. ¿Qué hubo que hacer? Frenar y marcha atrás. Eliminar las memorias dinámicas y volver a meter las estáticas. Y todavía no ha terminado, Yo soy de la época en la que hay unas memorias, las de burbujas magnéticas, las memorias de esto va a ser el futuro, esto va a ser el... Yo poco más o menos cada 10 años, leo en el periódico y en las revistas técnicas, esta es la buena, el microprocesador óptico, que con eso, el óptico, eso está al caer, hace cosa de 20 años estaba al caer, y eso iba a revolucionar el mundo. Bueno, no importa. 10 años más tarde, el de plasma, con células vivas. Microprocesador, vamos, con células vivas, eso va a ser, y está al caer, hace 10 años. 10 años más tarde, estamos tirando a por el microprocesador de núcleo múltiple, porque es que... Entonces, bueno, al igual que digo eso, pero hay tecnologías que van cambiando. La estática, se utiliza muchísimo, hay más, Hoy en día sabéis que se utiliza mucho la memoria flash, la memoria flash que está sustituyendo la memoria flash a las memorias ROM en su día y EPROM en su día, y se utilizan mucho, la memoria flash. En el caso de nuestro microcomputador, nos vamos a encontrar con que tiene una memoria RAM, por supuesto, tiene unos registros de trabajo que van a ser básculas D, tiene una memoria RAM que van a ser básculas D, tiene una memoria flash en la cual yo voy a guardar mis programas. Entonces, bueno, pues ahí me va a evitar el utilizar lo que es la ROM. Entonces, bueno, va a ser una gozada, hoy en día solo una gozada, y bueno, ya veremos. Toda la base de los sistemas microprocesadores van a ser las básculas D. Hay que tenerlas muy, muy en cuenta, sobre todo para almacenar datos. Las básculas JK, ¿por qué se le llama JK? Pues vete tú a saber. No lo sé. No, parece que J es de y K es de... No. Yo a la conclusión que he llegado es, como la RS se le llamó RS y la JK es igual que la RS o muy parecida y no sabían cómo llamarle, pues ahí digo, pues mira, pues RS le llamamos, ¿cómo se llama? JK, pues JK. Y yo no he visto en ningún sitio, si alguien lo sabe que me lo diga, que tenga alguna relación. Es igual que una RS, solamente que con una característica. No existe asíncrona. No, solo son síncronas. ¿Y qué característica tiene? Que es igual que una RS con una diferencia. Una RS yo no podía poner la entrada R y S las dos unidas. A uno. Porque entonces ni set ni reset, aquí sí. Aquí las puedo poner unidas a uno. Tiene que ser síncrona. Y lo que hace es, cuando yo cojo una báscula JK y le uno las dos entradas estas a un... O sea, si le mete a un 1,0, la báscula se pone a 1. Si le pongo un 0,1, se pone a 0.
Si le meto un 0, 0, se queda como estaba. Si le meto un 1, 1, lo que hace esta báscula es bascular. Así, de ahí sí le viene el nombre. Bascular, cambiar. Si estaba a 0 se pone a 1, si estaba a 1 se pone a 0. Punto. ¿Para qué se utiliza? Pues sobre todo, aunque para un montón de cosas más, para diseños digitales se utilizan muchísimo, pero bueno, pues sobre todo se utilizan para hacer contadores. Si yo cojo una báscula JK y le meto las dos entradas a 1 y meto una señal de reloj, si meto una señal de reloj de 1 kHz, a la salida voy a tener una señal de reloj de ¿cuánto? De 500 Hz, porque por cada cambio de la señal de entrada, yo aquí meto 1, 1. Entra un flanco descendente y esto cambia. Entra otro flanco descendente y cambia. Cambia por cada 2 cambios de reloj, un cambio de salida. Entonces, de hecho, se utiliza tanto, que ha dado lugar a lo que se conoce como la báscula T o toggle. Esta sí tiene una T de toggle, de basculación. Una báscula T es aquella, es una JK que internamente tiene las dos entradas unidas. O sea, aquí ya no nos da la opción de hacer un set o un reset. No. Aquí es esto, T. Si yo meto aquí un 0, la báscula se queda como estaba. Memoriza su estado anterior. Si le meto un 1, por cada flanco que yo meta aquí, la báscula cambia. Clic, plan, clic, plan. De hecho, la estructura típica de un contador síncrono, perdonad, síncrono, me he equivocado. Asíncrono, al loro, asíncrono. Antes hemos dicho que una báscula síncrona es la que no tenía reloj. Y esto es un contador asíncrono. Y claro, ¿esto qué me cuenta? Me cuenta entradas de reloj. O sea, no tiene que ver el asincronismo de una báscula con el asincronismo de un contador. Fue pregunta también del sistema, de la prueba que hicimos. ¿Qué diferencia hay? Un contador síncrono y una asíncrono. Este es un contador asíncrono, que lo que hace es meter aquí una señal cuadrada. Esta es una báscula T que tiene su entrada a 1. ¿Qué me hace esto? Esto lo que me hace es, por cada flanco, en este caso ascendente de reloj, por cada flanco ascendente de reloj, entra un flanco ascendente, esta báscula cambia. Si estaba a 0 se pone a 1. Ya está. Aquí hay un flanco, si estaba a 0 se pone a 1. Hay un flanco ascendente de reloj. Este flanco ascendente de reloj entra en esta báscula. Esta báscula funciona con flanco ascendente. Si esta báscula estaba a 0, ¿qué hace? Se pone a 1. Esto no está... A ver, dejadme que coja como instante inicial este instante inicial, Nos olvidamos de esto otro que tenemos aquí, que si no la liamos. Eso, instante inicial es este. Cuando entra una señal de reloj con flanco ascendente, esta pasa a 1. Al pasar de 0 a 1, flanco ascendente, que entra aquí. Si esta estaba a 0, pasa de 0 a 1, flanco ascendente, que entra aquí. Esta pasa de 0 a 1, es decir, cambian todas, como podéis ver aquí, 1, 2 y 3. Cambian las 3. A continuación, cuando llega el siguiente flanco de reloj descendente, no pasa nada, porque esta solo funciona con ascendentes, ni caso. Cuando llega el siguiente ascendente, ¿qué hace esta báscula? Cambia. Y cambia de 1 a 0. ¿Qué tipo de flanco es este? Descendente. ¿Esta báscula cambia con descendentes? No. Con lo cual esta se queda como estaba. Si esta se queda como estaba, aquí no hay flanco, y esta también se queda como estaba. Es decir, lo que me ha hecho es pasar esta a 0 y las otras quedarse como estaban. Hasta que llega el siguiente flanco ascendente, que cambia esta, se pone a 1, como es flanco ascendente, esta cambia, y esta se queda como estaba. Entonces, si os dais cuenta, yo aquí tenía un 0, 0, 0, tengo un 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, es decir, si yo voy contando en binario, 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, o si voy descontando, 7, 6, 5, 4, 7, 6, he metido la pata en algún sitio, 7, 6, 5, ya, pero el 6 lo tenía mal, 7, 6, 5, es decir, aquí no he hecho un contador, he hecho un descontador, pero bueno, da lo mismo. Si quisiera hacer un contador, lo único que tendría que hacer es esto. Y ya tendría hecho un contador. Esto es un contador, ¿por qué? Daros cuenta, es un contador divisor, porque daros cuenta, esta frecuencia que yo tengo aquí, y esto va a ser, ya os digo, bastante importantillo. Esta frecuencia que yo tengo aquí, la salida de la primera báscula, tiene una frecuencia que es la mitad de la de la primera. Y esta, la mitad de la anterior. Y esta, la mitad de la anterior. Siempre es un divisor por 2, por 2, por 2, por 2. Pero si yo voy contando en binario, el estado de las básculas es un contador. Porque si esto fuese un contador, al de 5 impulsos, me estaría marcando el número 5. Claro, el número 5 en binario, pues eso es un contador. Esta es asíncrona. ¿Y por qué se le llama asíncrona? Porque las básculas, y esta era la pregunta de examen, y tiene muchísima importancia en microcomputadores y microprocesadores, porque el cambio de las básculas se realiza de forma asíncrona. Y voy a poner un ejemplo. Imaginaros que esto sea un contador, y que estoy en un contador. Lo podría haber hecho también con descontador, pero no me apetece. Con contador. Y yo estoy en el número 1, 1, 1. Y dibujo una cosa con la que, no sé, supongo que sí, que estéis familiarizados, con los diagramas de tiempo, que son muy importantes, importantísimos. Yo tengo aquí, si yo tengo aquí el reloj de la onda cuadrada, CK, si yo tengo aquí Q0, Q1, Q2, flancos descendentes, y voy a suponer que estoy en el 1, 1, 1, que tengo todas las básculas a 1. Y llega el flanco descendente. ¿Qué hace la primera báscula? Cambiar. Bueno, aquí tenemos la mala costumbre de dibujar las formas de onda así. Y eso así no es. Es así. Los tiempos que hemos dicho antes, no, es que si un circuito integrado tarda en pasar del 1 a 0, 1 nanosegundo, pero 1 nanosegundo, 1 nanosegundo, un nanosegundo para un electrónico es el equivalente a un día, para una persona normal. La forma es así, y no veréis nunca, en los datasheets, no vais a ver nunca diagramas de tiempo, de memorias y cosas por el estilo, en el que las representaciones sean perpendiculares, ni por el forro. Lo que digo yo, de 1 a 0, en 0 tiempo no pasa nada, nunca nada. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí hay un flanco descendente. Cuando este flanco descendente llega al nivel lógico de V o L, es decir, nivel, la característica V o L es tensión de salida a nivel bajo. Las familias tecnológicas tienen esa característica y dicen, oye, mira, es que esta familia tecnológica tiene un VOL de 2 voltios. ¿Qué quiere decir EP? Quiere decir que se considera a nivel lógico bajo toda tensión inferior a 2 voltios. Entonces, cuando llega aquí al VOL es cuando se considera que hay un flanco descendente. Y al haber entonces un flanco descendente es cuando este Q1 es cuando empieza a cambiar y tiene flanco descendente. Y cuando este llega al VOL es cuando este empieza a cambiar. Es decir, desde que entra la señal de reloj hasta que la última báscula pasa a 0, ese es un tiempo acumulado. Y eso es un tiempo que es impensable.
Volvemos a nuestro microprocesador que estábamos queriendo Fórmula 1 que vaya como una moto, que estamos gastándonos el dinero en hacer el silicio lo más pequeño posible, y que tiene un contador de programa, un contador de programa que tiene que ir incrementando, un contador de programa que es de 64 bits, 64 bits, un contador de 64 básculas como esta, en la que cada una me meta un nanosegundo, pues ya hemos hecho una porquería de contador. No me puedo permitir ese lujo. Para según qué cosas, para contar la manguera de una gasolinera, los litros que echa, pues bueno, un contador asíncrono me da por saco y mantenido. Para un reloj de pulsera, por saco y mantenido. Pero para un contador de programa, pues va a ser que no. Con lo cual, tenemos que no se utilizan los contadores asíncronos, los que se utilizan son los síncronos. Pero para eso ya es el siguiente capítulo. Aquí simplemente terminamos con los 3 o los 4 tipos de básculas que hemos comentado y con sus aplicaciones. La báscula, la RS, la SET-RS, la D, sobre todo para nosotros, memoria estática y registros para guardar información. Lo que hemos venido diciendo estos días, ¿no? La variable, yo declaro una variable en C, sí, la variable en C tú la declaras y eso al final lo vas a guardar en unas básculas D, que no se te olvide. Tenemos las JK y las T o las toggle, sobre todo para construir contadores. ¿De acuerdo? Tipos de básculas. Terminamos el tema y nos metemos a contadores y registros. Me parece que en mi vida he dado un repaso de digital tan rápido. ¿Y qué son contadores y registros? Bueno, pues los contadores y registros no son ni más ni menos que elementos, tanto unos como otros, elementos de almacenamiento de información. Lo que pasa es que los contadores lo que hacen es, como hemos visto ahora, en función del reloj de entrada, van incrementando su contenido, mientras que los registros, no. Los registros lo único que hacen es, cuando yo quiero meter un dato, presento el dato en básculas D, presento ese dato a la entrada, le doy la orden de write y ese dato entra dentro del registro. Y se almacena ahí hasta que yo lo necesite, leer o lo que haga falta. Aquí tenemos una estructura de explicar cuál es el diseño de los circuitos secuenciales. No es nuestro objetivo ponernos a ver cómo se diseñan los circuitos secuenciales, que si máquinas de estados, de luego diseño con básculas D. Bueno, no es nuestro objetivo mirar esto. Está aquí porque yo lo tengo para otra cosa y lo dejo aquí, pues si a uno le gusta y le interesa, pues bueno, pues ahí lo tiene. A mí yo lo que voy es a la aplicación concreta de esto que tenemos aquí, que son, lo que he dicho antes, los contadores. Contadores asíncronos, así los tengo por aquí, los contadores asíncronos, que es lo que acabamos de ver ahora, exactamente lo mismo, haciendo un poco aquí en esta gráfica además hincapié en lo que hemos comentado antes, como desde que cambia el primero hasta que cambia el último hay una acumulación de los tiempos de transición, y por otro lado, me encuentro contadores, en este caso, también asíncronos, reversibles, de contagio ascendente o descendente. Bueno, vale, pero lo más importante, y diferentes bases, ¿de acuerdo? Pero luego nos encontramos con la otra variante, y la variante son los contadores síncronos. La diferencia con respecto a los asíncronos es que el reloj entra a todas las básculas, y lo que ocurre es que una báscula cambiará o no en función del valor del dato que yo meta en su entrada de datos, en su entrada D, o en su entrada JK, o en su entrada T. Pero sí va a ser una cosa verdad,
que en el momento en que aparece el flanco descendente del reloj, todas las básculas empiezan a cambiar al mismo tiempo. Con lo cual, cuando termina el flanco descendente del reloj, ese contador tendrá un determinado estado que va a depender de sus entradas, pero el tiempo que va a tardar en cambiar del estado original al estado final va a ser el tiempo de transición de la familia. Si es un nanosegundo, un nanosegundo. Independientemente de que esté compuesto por 64 básculas, o que esté compuesto de 128 básculas. Exactamente igual. Entonces, para eso, como os he dicho, en lo que se basa la Constitución es en esto. Ejemplo de este es un contador síncrono de 3 básculas, que son JK, pero no, porque son JK con las dos entradas unidas, con lo cual quiere decir que son básculas T. En el que la entrada de reloj entra a todas las básculas, a todos los relojes de todas las básculas. Eso también veremos con las FPGAs, que puede ser un problema, y suele ser un problema, pero bueno, poco a poco ya llegará, en mayo ya iremos viendo. Y yo con lo que me encuentro es que cuando entra aquí una señal de reloj, todas las básculas lo que van a hacer es cambiar en función de su valor de entrada. Por ejemplo, si miramos esta báscula que tenemos aquí, como siempre tiene las dos entradas a 1, esta báscula lo que va a hacer es plim, plam, igual que antes. Pero esta, daros cuenta que tiene su entrada JK unida a la báscula anterior. De forma que cuando entre la señal de reloj, esta puede hacer dos cosas. Puede bascular o quedarse como estaba. Si la báscula anterior valía 0, como tiene un 0 en J y en K, entrará la señal de reloj y esta báscula no se meneará. Si la anterior era un 1, esta báscula cambiará. Esta tiene la entrada J y K unida a la salida de las dos básculas anteriores. De forma que para que esta báscula cambie tiene que tener aquí un 1. Pero para que haya aquí un 1 tiene que haber aquí un 1 y aquí un 1. Es decir, tiene que haber aquí un 1 y aquí un 1. Pero va a ocurrir una cosa, y de manera síncrona. Imaginamos que yo estoy aquí en el número 1. Imaginamos que estoy en el número 1. 1, 1. Las tres básculas a 1. Como aquí tengo un 1, aquí tengo un 1. Como aquí tengo un 1 y aquí tengo un 1, aquí tengo un 1. Y todavía ha venido de antes una señal de reloj. O sea, yo todavía estoy en este tiempo T. Y tengo todas las básculas casi un poco menos chapucero y un poco mejor. 1, 2. Y a continuación, tiempo, 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 Q0, Q1, Q2 y además lo hago como hay que hacer. ¿Qué es lo que hago yo aquí? Ahora mismo yo aquí que tengo un 1 en Q0 y en Q1 y en Q2 tengo las 3 a 1. Cuando entra la señal de reloj, entra a todas las básculas a la vez. Siempre hacemos la misma jugada. ¿Y esta qué hará? No me da la gana. ¿Y esta qué hará? La Q2, cuando entra la señal de reloj. La Q2, ¿qué tiene en su entrada? Un 1. Como no entra la señal de reloj, ¿qué hace la báscula Q2? Empieza a cambiar. ¿Tiene que preguntar algo a alguien? No. ¿Y la Q1, qué tiene en su entrada? Un 1. Yo no puedo, si yo pudiese hablar en 3 tonos de voz diferentes, tendría que hacer esto todo al mismo tiempo, pero no lo puedo hacer. Porque es que en este mismo instante, esta empezaba a cambiar, pero y esta también, porque también tenía en su entrada un 1, o sea que también empieza a cambiar. Y esta también, ¿por qué? Porque también tiene en su entrada un 1, también empieza a cambiar. Es decir, las 3 básculas empiezan a cambiar al mismo tiempo. Por eso se dice que están sincronizadas con el reloj, con el flanco de reloj. Con lo cual aquí paso del 1, 1, 1 al 0, 0, 0 en, si el tiempo de transición es de un nanosegundo, en un nanosegundo, ni más ni menos. Cosa que no ocurría en el caso que hemos visto aquí, en el que como una afectaba a la otra, y la otra a la otra, y así sucesivamente. A ver si llego.
Lo que ocurría es que primero cambiaba una, daba la orden a la otra, daba la orden a la otra, una detrás de otra, y eso no. ¿De acuerdo? Contadores síncronos, lo que hemos visto ahora. Y lo último que nos queda por ver, que también vamos a utilizar, no muchísimo en microprocesadores, todo, son los registros de desplazamiento. Se les llama de desplazamiento, pero también son registros de almacenamiento. Entonces, son registros que se encargan de almacenar información. El registro más normal, más clásico, más tradicional es este. El de entrada paralelo, salida paralelo. Una dirección de memoria de un ordenador es un registro de entrada de datos paralelo, que tiene una señal, aunque aquí no se ve, una señal de write, puede tener una señal de read, de forma que el dato que yo tengo aquí entra, mejor dicho, el dato que yo tengo aquí, aquí lo tengo. Le doy aquí una orden de write y ese dato entra dentro. Quito la orden de write, es decir, hago esto, quito la orden de write, la dejo a 0, y yo ya puedo cambiar cualquier cosa, que lo que queda aquí queda almacenado. Esos 8 que hemos dicho antes, esos 8 gigas de memoria, son 8.000 millones de registros como este, de cada uno de ellos, de 8 básculas de registro, entradas paralelo, salida paralelo. Pero eso no es todo. En cuanto a registros, tened en cuenta que la información, hay dos formas de trasladar información de un sitio a otro, que es la manera serie y la manera paralelo. La paralelo es aquella en la que el elemento discriminador es el cable. Yo mando cada bit en un cable, punto. O sea, no sé, un registro de 8 bits, 8 cables de entrada, 8 cables de salida, paralelo. Pero luego tenemos el trasvase de información serie, en el que el elemento discriminador es la función tiempo, en el que cuando yo hago una transmisión por una red local o por internet, lo que hago es coger el contenido de un registro como este, que está almacenada la información en paralelo, y lo que hago es meter un reloj, plom, 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 y por cada toque de on voy sacando yo uno de los bits del registro que tengo aquí, y van saliendo por esa distribución. Si hiciésemos la representación del diagrama del tiempo, yo lo que voy haciendo es, primero saco el bit 0, luego el bit 1, luego el bit 2, luego el bit 3, así sucesivamente. ¿Y eso cómo lo consigo? Con registros que me convierten de paralelo a serie. Por ejemplo, este que tenemos aquí, mejor dicho, este que tenemos aquí, yo puedo meter el dato en paralelo, yo puedo dar una orden de guardar algo en una posición de memoria, plum, y luego digo, bueno, ahora sácamelo en serie. Meto, si fuese de 8 bits, 8 impulsos de reloj, y se va traspasando la información, por eso les llaman de desplazamiento, porque la información se va desplazando y va apareciendo aquí, en el instante inicial, este bit, luego aparecerá este que habrá venido aquí, luego este que habrá venido aquí, luego aquí, y luego este que habrá venido aquí, luego aquí, y luego aquí. Entonces, es como consigo hacer una transmisión serie. Es exactamente lo mismo que el multiplexaje, porque es lo mismo. Si yo cojo un multiplexor con 4 entradas, a input 0, input 1, input 2 e input 3, que necesita 2 patillas de selección, porque es un multiplexor de 4 canales, que tiene una salida, un output, y que si yo aquí le coloco un contador y le meto una señal de reloj, CK, ¿esto qué es? Esto es un convertidor de paralelo a serie. Yo tengo aquí un dato en paralelo y tengo este contador a 0. Si meto aquí 4 impulsos de reloj a un ciclo, a una frecuencia, a un periodo, a una frecuencia de un ciclo, de un hercio, ¿qué va a ocurrir? 0, y sale la entrada 0 por aquí. Al cabo de un segundo, plum, el número 1, sale esta. Al cabo de un segundo, plum, el número 2, sale esta. Al cabo de un segundo, plum, sale esta, sale el 3. He conseguido que el primer segundo salga la entrada 0, luego la entrada 1, luego la entrada 2, luego la entrada 3. Lo que antes tenía yo 4 bits en 4 cables, ahora los tengo en un solo cable, uno detrás de otro con respecto al tiempo. Es de lo que se encarga de hacer una típica UART,
O el típico aquel famoso, ¿os acordáis del el modem aquel famoso? Es de lo que se encargaba. Entonces teníamos eso, un elemento que por un lado cogía la información en paralelo, la sacaba en serie, y en el otro lado teníamos el demultiplexor, como este, pero en el otro lado teníamos el demultiplexor con sus dos patillas de selección, con otro contador, y podríamos decir, aunque no sea del todo verdad, con el mismo reloj, los dos a 0. Lo que está aquí aparece aquí, y lo que está aquí aparece aquí. Al cabo de un segundo entra un reloj, los dos a 1. Lo que estaba aquí aparece aquí, lo que está aquí aparece aquí. Al cabo de un segundo, es decir, yo hacía el trasvase de información de un lugar paralelo a otro paralelo, habiéndolo pasado por un solo cable, es decir, por una transmisión serie. A esto se le conocía, y lo veremos también, como transmisión síncrona, porque yo además de llevar la información de un lado a otro, llevaba el reloj. Luego había otra que era la asíncrona. Esto también lo vamos a ver, esto en todo el I2C, el SPI, en todo ese tipo de transmisión, esto está al orden del día. El propio JTAG es algo parecido a esto. Es que es todo, se va esto que dices, joder, qué tontería estábamos viendo hoy. No es tontería, cuando hablemos cuando digo JTAG y el SPI, el I2C, acordaros de esto, venir aquí, los que no os acordéis, y echamos un vistazo y vemos el concepto. Estos son los conceptos del cómo. Y es que esto que dice, pues que esto es una caja. No. Si de algo huyo yo, es de tratar esto como una cosa... ¿Qué será? ¿Qué será? No. Esto es un registro de desplazamiento. 4 puñeteras básculas D, que la salida de una viene unida a la entrada de la otra, y que tienen los relojes unidos. Esto es un registro de desplazamiento. Si yo tengo aquí el número 1010, si meto un impulso de reloj, esta báscula, ¿a qué se va a poner? Coño, si en esta hay un 0, este 0 entra aquí. Si en esta hay un 1, este 1 entra aquí. Si esta hay un 0, este 0 entra aquí. Si aquí hay yo que sé qué, ese no yo que sé qué entra aquí. Y lo que tenía aquí, se me ha caído por el cable y lo he perdido. A no ser de que en el otro extremo, yo tuviese otras 4 básculas D que fuesen recogiendo esta información y que tuviesen la misma señal de reloj. Eso que parece... es que llevar como... No. 4 puñeteras básculas D. ¿De acuerdo? Y sin ánimos de enrollarme más, este es el tema. Este es un típico circuito integrado 7495, que es un registro de 4 bits que tiene la opción de entrada paralelo por aquí, entrada paralelo por aquí a los registros, salida paralelo por aquí, salida serie por aquí y entrada serie por aquí. Todo a la vez no. O sea, no. Si es de entrada paralelo, es entrada paralelo y no es serie. Si es salida serie y no paralelo, entre comillas. Pero bueno, es el típico registro de toda la vida que sirve para trabajar con eso, con los conceptos de registros. ¿De acuerdo? Y hasta aquí hemos llegado. ¿Sí?